Imagínense que está a punto de entrar en el quirófano y se entera de que su cirujano nunca realizó una operación así. ¿Qué pasaría por su mente rápidamente, la primera impresión? Bueno, lo más seguro es que estaría preocupadísimo por la circunstancia, por esa situación, pero piensa en una segunda ocasión, de que su cirujano efectivamente tuviera mucha experiencia realizando cirugías de ese tipo. De hecho, hubiera realizado cientos de cirugías como la suya. ¿Cuál sería su otra impresión en esa circunstancia diferente? Seguramente tendría la tranquilidad de saber de que es una persona que ha estudiado, que se ha capacitado y que efectivamente sabe precisamente cómo debe obrar en esa circunstancia. Bueno, comparativamente el mundo actualmente simbólicamente está cada vez más enfermo y sabemos muy bien de que hay una solución y que la solución no viene de parte de los gobiernos o los seres humanos, sino que la solución viene del creador de todas las cosas, que nos da la esperanza, que es Jehová. Claro que para que eso ocurra, Jehová claramente, para terminar con las condiciones actuales de violencia, de injusticia, debe actuar y cortar por lo sano, y es erradicar específicamente la violencia. Es algo que nos invade diariamente en nuestras actividades, lo vemos en las noticias, nos afecta, tenemos quizás un familiar o nosotros mismos alguna situación de violencia que nos ha dejado como víctimas, como damnificados. El saber de que Jehová se ocupará de la circunstancia, que ya ha trazado su plan, nos da la confianza, la tranquilidad, la certeza de que efectivamente es el más capacitado para lograrlo. En ese sentido no es difícil darse cuenta de que el egoísmo es una de las causas principales de la violencia, pero no solo de la violencia, sino también de la crueldad. Y como probablemente hemos podido apreciar, quizás en alguna ocasión, en algunas noticias, muchas personas vengan lo que ellas consideran sus injusticias con acciones violentas. Eso nos lleva a una experiencia de hace algunos años de un hombre de España llamado Joseba, quien en su tiempo había decidido unirse a un grupo terrorista, un grupo armado, porque en sus palabras no soportaba las injusticias a las cuales lo sometía la policía. Noten cuál era la convicción en ese tiempo de este hombre llamado Joseba. Las crueldades que sufrí me convencieron de que mi odio estaba justificado. Si tenía que morir para cambiar las cosas, bien valdría la pena. Así que estaba dispuesto a entregar su vida con acciones armadas a fin de lograr un objetivo parcial, porque no iba a acabar con la violencia en definitiva. Así que uno puede plantearse o plantearnos, ¿es algo nuevo este tipo de afirmaciones? ¿Es algo que nos sorprende? Bueno, verdaderamente que no, porque el mundo es cada vez más violento, es cada vez más inestable, y esta situación, brevemente que hemos mencionado como experiencia, lo que vemos en nuestra experiencia personal, las inseguridades que muchas veces tenemos que afrontar, nos ponen frente a una circunstancia. ¿Qué decisión tomaremos? ¿Seguiremos de acuerdo al espíritu de violencia de este sistema? ¿O en cambio nos concentraremos en impedir que quizás las acciones violentas de otras personas gobiernen no solo nuestras acciones, sino nuestras ideas, nuestros pensamientos? Porque está claro que desde el año 1914, cuando Jesucristo como Rey fue entronizado en los cielos, el sistema actual de gobernación humana, controlada por Satanás el diablo, está transitando los últimos momentos de este sistema. Así que la esperanza que tenemos anida algo muy positivo, que se acerque el momento en que Jehová verdaderamente traerá un cambio aquí en la tierra. En ese sentido, Jehová nos invita a concentrar nuestra atención o a focalizarnos en la esperanza que Él mismo nos da. ¿Qué les parece si la repasamos? Fíjense lo animador que es el Salmo 37, los versos 10 y 11. Y noten ustedes la promesa y tratemos de destacar cuál es la cualidad que Jehová espera que demostremos en este tiempo. Salmo 37, versos 10 y 11. Solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a dónde estaban y ya no estarán allí.
Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Si uno continúa la lectura, también se hace alusión o referencia a las personas que son justas, que también tendrán esta bendición en la tierra. Pero básicamente y en específico, ¿quiénes son aquellas personas mansas? ¿Cómo se las puede identificar? Bueno, una persona mansa o que demuestra mansedumbre es alguien que aguanta, que soporta con paciencia quizás una irritación, una situación de enemistad, un sentimiento o un ánimo de venganza, un rencor. Y las personas que son justas hacen lo que Jehová considera que es recto a sus ojos. Todos seguramente coincidiremos al ver la realidad social, la realidad diaria, que aquellas personas justas y mansas no son las que abundan, no son las personas que verdaderamente componen la mayoría de las sociedades. Pero en el nuevo mundo que Jehová nos promete, este maravilloso gobierno en manos de su Hijo, los justos y los mansos no serán ni la minoría, ni tampoco serán la mayoría, serán los únicos que quedarán y residirán permanentemente en la tierra. Ahora, como sabemos muy bien, Jehová ya ha dictado una sentencia definitiva contra este sistema corrupto en términos políticos de religiones falsas, pero no contra las personas en sentido individual. ¿Qué implica eso? Que verdaderamente las personas en este tiempo que no lo conocen o que incluso están separadas de Jehová tienen la oportunidad de rehacer sus caminos y apegarse a Él, arrepentirse de sus pecados. Así que qué hermosa esperanza le da a millones y millones, miles de millones de personas en este mundo de poder acercarse a Él. Pero que cuando Jehová traiga el cambio, no hay duda de que, a diferencia de las gobernaciones humanas, no utilizará los movimientos de protestas, no utilizará los gobiernos políticos o los partidos políticos o semejantes, sino que se valdrá de su propio Hijo para establecer la paz y la justicia en la tierra. De hecho, el reino, como decíamos hace un instante, que ya gobierna desde 1914 en los cielos, no pasará a manos de otras personas que tengan distintos fines, como es muy común muchas veces en los gobiernos humanos, en los gobiernos imperfectos. De hecho, la autoridad de Jesús entregada por su Padre le permitirá que haya abundancia de alimentos y que termine con los flagelos que nos afectan, como nuestros hermanos en distintas partes de la tierra, en la zona del este de Europa actualmente, los conflictos armados y las cosas que traen como consecuencias semejantes. Pero antes que eso ocurra, para que Jehová establezca la paz en la tierra, es necesario que tenga lugar el día de su furia, o el día de su cólera, como decía la versión anterior. Notemos que es muy interesante este hecho porque, a diferencia de lo que ocurre con cada uno de nosotros como seres imperfectos, puede o no estar justificada nuestra furia sobre un determinado asunto, pero en el caso de Jehová la furia está, en primer lugar, siempre justificada y en segundo lugar cumple un propósito. Eso significa que nos da la certeza, la tranquilidad de que Jehová nunca se excede a la hora de analizar un asunto, no toma decisiones verdaderamente improvisadas, como muchas veces ocurre con los seres humanos, sino que actúa siempre de acuerdo a su criterio de justicia y con imparcialidad. Así que, en síntesis, cuando Jehová actúe, menciona la promesa que se encuentra en su palabra, habrá abundancia realmente de paz en el planeta Tierra. Pero para que Jehová pueda conservarnos con vida, hay algo que debemos prestar mucha atención. De hecho, son las mismas palabras que en su tiempo el profeta Sofonías les dijo a los israelitas. Quizás lo recuerde. Son 3 oraciones muy importantes que valen de términos aplicativos para nosotros en este tiempo. En primer lugar, Sofonías les dijo a los israelitas, busquen a Jehová, y noten aquí la misma característica o cualidad que destacamos en el Salmo. Todos ustedes los mansos de la tierra. En segundo lugar, busquen la justicia y finalmente busquen la mansedumbre. ¿Por qué deberían importarnos tanto estos requisitos en este tiempo, al igual que eran importantes en los tiempos de los israelitas? Porque así como en aquel tiempo se enfrentaron los israelitas un día de ajuste de cuentas
con Jehová, las naciones actualmente también se enfrentarán a una confrontación con Dios. Desde un punto de vista lógico, razonable, quizás alguno de nosotros pudiera decir, pero yo ya llevo muchos años en el servicio de Jehová, décadas. De hecho, no solo yo, sino también mi familia, mis hijos, mis nietos. Llevo muchos años dedicando mi vida a Jehová. ¿No he cumplido ya con aquellos requisitos que mencionó Sofonías? Bueno, recordemos que los israelitas eran una nación dedicada a Dios. Pero ¿qué ocurrió en aquellos tiempos? ¿Cumplieron con su dedicación? Bueno, ellos no cumplieron con su dedicación y por lo tanto Jehová los rechazó. Así que el buscar a Jehová con una actitud de mansedumbre, buscar la justicia, como menciona acá Sofonías, buscar la mansedumbre, es un ejercicio continuo que se renueva día en día. Por lo tanto, buscar a Jehová significa básicamente conocer su personalidad. ¿Cómo lo lograremos? No solo estudiando las Escrituras, sino poniendo en práctica lo que hemos aprendido y lo que debemos seguir puliendo diariamente. Es un ejercicio, como decíamos, constante y nos lleva toda nuestra carrera teocrática desde que comenzamos y nos bautizamos. El segundo requisito que mencionaba Sofonías es buscar la justicia. Es cierto que quizás hemos hecho grandes cambios en nuestra vida a fin de amoldarnos a los principios de Jehová. Quizás algunos debieron dejar adicciones, vicios, y sin duda eso supuso un gran esfuerzo. Pero terminó el trabajo allí. Estamos exentos de cometer algún error, de caer en alguna tentación. Así que estas palabras, por inspiración de Sofonías, nos ayudan a meditar en el ejercicio constante de seguir esforzándonos. Algunos que comenzaron muy bien en sentido espiritual luego de bautizarse, permitieron que gradualmente el sistema los fuera envolviendo hasta mancharlos por completo. Así que nuestra resolución es seguir siendo fiel a Jehová y rechazando el espíritu que impulsa este sistema actual. El tercer punto que mencionaba Sofonías es buscar la mansedumbre. En este sistema muchas veces este término o esta cualidad cuenta con una mala prensa o mala reputación en el sentido de que uno es calificado como débil. Pero a los ojos de Jehová es todo lo contrario, porque uno verdaderamente se humilla ante Él, tiene que soportar muchas vicisitudes, dificultades, siendo sumiso a sus órdenes, a sus principios, a sus mandatos, y lo hace con buena voluntad, incluso si uno comete un error. Busca verdaderamente mantener una actitud mansa. Pero, ¿qué les parece si veamos a continuación cómo cada uno de nosotros puede fomentar ese espíritu de justicia, de mansedumbre y de paz en relación con los demás? Por favor, si tiene allí la oportunidad de buscar la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 12. A los romanos capítulo 12 leeremos o analizaremos los versículos 18 al 21. Y buscaremos el punto práctico. Noten allí, cuando el apóstol por inspiración menciona en el versículo 18, si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Bueno, ¿es fácil hacerlo? ¿Qué le parece? Cada uno de nosotros es diferente, piensa de un modo diferente, ha sido criado de modo diferente, tiene ciertos conocimientos diferentes y hasta reacciona también de modo distinto. Pero notemos que la última noche que Jesús estuvo reunido con sus discípulos, la noche más difícil de la historia, Jesús les dijo estas palabras breves pero contundentes a sus discípulos. La paz les dejo, mi paz les doy. Así que esa paz a la cual hizo referencia Jesús debería impulsarnos o motivarnos a tomar resolución. ¿Qué clase de decisión o resolución? A promover la paz al igual que la promovió Jesucristo en su tiempo. Una forma de hacerlo de forma sabia y concienzuda es sencillamente solucionando aquellas pequeñas diferencias, por más pequeñas que sean, que puedan surgir en el seno de nuestra familia. Y lo mismo también es aplicable a la relación que tenemos con nuestros hermanos en la congregación. Todos queremos disfrutar de los beneficios de mantener la paz. Pero
básicamente hay una dificultad que asoma muchas veces, que veremos en la primera ilustración, que tiene que ver con cuando la paz se ve interrumpida por nuestras acciones. Por ejemplo, por nuestras palabras. Allí ustedes tienen a la izquierda y tienen el fósforo, lo que vendrían a ser simbólicamente nuestras palabras, y a su costado lo que puede desencadenar una simple llama, ¿verdad? Simbólicamente puede desencadenar la no paz, la dificultad constante o la incertidumbre en relación a nuestros familiares o a la congregación. Lo conocemos básicamente porque es algo muy repetitivo en cada uno de los inviernos o de las temporadas calurosas. Los incendios abrazan y arrasan con todo, fauna y flora. Lo mismo pudiera ser el efecto que tengan nuestras palabras si no aprendemos a controlarlas, a meditar antes de poder pronunciarlas. Pero volviendo un poquito a lo que mencionaba el apóstol Pablo, ¿basta con ser pacíficos en nuestro hogar, con ser pacíficos en la congregación? Bueno, si ustedes ven allí, observan en la parte final del versículo 18, Pablo hace referencia a una totalidad de personas. Dice, con todos, si es posible. Así que eso implica nuestros compañeros de colegio, nuestros compañeros de trabajo y aquellas personas a las cuales les llevamos el mensaje pacífico de las buenas nuevas cada una de las semanas a nuestros vecinos. ¿Qué puede ocurrir si no buscamos la paz con todas las personas? Por ejemplo, si al mismo tiempo oramos a Jehová, si hacemos nuestros comentarios, damos una presentación, una demostración. ¿Tendrían en la mente de Jehová algún efecto positivo el que hiciéramos esas cosas pero no mantuviéramos la paz con los demás? ¿Cómo vería el asunto Jehová? ¿Qué esperaría que hiciéramos a fin de amoldarnos a sus caminos? Cuando somos pacíficos, como menciona el apóstol Pablo con todos, dejamos que Jehová se encargue de solucionar las injusticias que él estima en su tiempo conveniente. Pero noten ustedes que allí en el versículo 19, a continuación, a los Romanos 12 y 19, el apóstol Pablo nos hace una siguiente exhortación por inspiración. Amados, no se venguen, sino cédanle lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Así que, si repasamos brevemente en la exhortación del apóstol a los romanos, noten ustedes que agregó algo más, cédanle lugar a la ira. ¿Estaba diciendo Pablo que ellos debían darle rienda suelta a la ira en una circunstancia difícil? En realidad, si repasamos y meditamos en las palabras, hace referencia a que cedamos el lugar a que Jehová tome su propia decisión. Fíjese allí en la parte final, mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Así que los cristianos no recurrimos a la mal llamada justicia por mano propia, sino que nos concentramos en que Jehová traerá la solución. Pero hay un ejemplo muy amonestador en la Biblia que también lo es para cada uno de nosotros en este tiempo y que queremos evitar una circunstancia similar, que es el de la familia de Dina. Quizás recuerde la situación en la que se tuvieron que enfrentar sus hermanos, tanto Simeón como Leví, los hijos de Jacob, cuando se enteraron de que su hermana Dina había sido violada por un hombre llamado Siquem. La Biblia, en el registro se menciona que ellos se encolerizaron tanto que se enceguecieron, perdieron el punto de vista espiritual, al punto de no solo asesinar a Siquem, sino todos los hombres del pueblo. Así que pensemos en las consecuencias catastróficas de estas acciones motivadas por un ámbito, por un ánimo de venganza. ¿Qué ocurrió después? La familia de Jacob tuvo que resguardarse, protegerse de las posibles represalias de las malas acciones de sus hijos. Así que la lección es muy clara, muy sencilla. La violencia atrae más violencia o a una espiral de violencia que muchas veces es difícil de controlar, y más en el caso de un siervo de Jehová. ¿Qué pudiera ocurrir si quizás intentáramos vengarnos frente a una injusticia? ¿Cómo lo vería Jehová? ¿Le parece que él lo consideraría un atrevimiento quizás de nuestra parte, inmiscuirnos en una decisión que es de él, una decisión personal, tomando venganza frente a una circunstancia? O incluso pudiéramos hasta demostrar falta de fe en la promesa que le hizo cuando dijo, mía es la venganza,
yo les daré su merecido. En pocas palabras, esperen, concentren su atención en mí, que yo traeré la solución. En esos casos, si somos objetos de injusticia, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos un ejemplo muy claro, nuestro ejemplo perfecto, de su Hijo, de Jesús. Jesús fue golpeado, Jesús fue traicionado, Jesús fue abandonado y vituperado. ¿Cuál fue su reacción en los últimos minutos de su vida aquí en la tierra? Bueno, la Biblia felizmente da la respuesta y dice, cuando lo estaban insultando, Jesús no les devolvió los insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien, y aquí es la parte que queremos remarcar, se puso en manos del que juzga con justicia. Así que en esas circunstancias, si quizás somos objeto de alguna venganza personal de nuestros enemigos, pensemos y meditemos rápidamente en la reacción que tuvo Jesús frente a sus enemigos en aquel tiempo. Dejemos que sea Jehová quien se encargue de la situación y que decida vengarse, si esa es su voluntad, al momento que es apropiado, sabiendo de que aplicará siempre la justicia que es perfecta. Pero a continuación, el apóstol Pablo nos ayuda a meditar en algo que sí podemos hacer por nuestros enemigos. Allí en el versículo 20, a los romanos, en el versículo 20, note lo que él dice. Si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber. Así que en pocas palabras nos deja en claro que debemos apartar, dejar atrás la ira o cualquier sentimiento de venganza personal hacia aquellos que han tenido algo contra nosotros, buscando formas positivas, como el consejo del apóstol Pablo por inspiración lo menciona, de hacer el bien a los demás. Si somos personas bondadosas a pesar de las reacciones de los demás, si somos considerados, la Biblia menciona que amontonaremos brasas ardientes sobre sus cabezas. Qué interesante este término. Hace mención a un antiguo proceso de fundición, según el cual se colocaban por encima y por debajo del mineral brasas ardientes. ¿Cuál era el propósito de hacerlo? Que el mineral pudiera sacar a la luz lo más puro, lo más importante, lo más valioso. Si nuestras actitudes van en consonancia con ser personas consideradas, quizás tengamos la oportunidad de verlo por nosotros mismos, que aquella persona que verdaderamente se opuso a nosotros ha sacado, aunque sea una pequeña luz, de buena cualidad que seguramente tiene en su interior. Alguna buena cualidad seguramente podremos apreciar. Pero no es la única manera de hacer el bien a los demás. De hecho, semanalmente, cada uno de nosotros pone en práctica una segunda manera, que es ayudando a las personas a saber de que es posible obtener la paz duradera para siempre, confiando en las promesas que Dios nos hace. Esto nos ubica hace algunos años en la ex Yugoslavia, cuando un hombre, un soldado, recibió el tratado ¿Quién es realmente el gobernante del mundo? Quizás lo recordemos, lo hemos utilizado personalmente en algún momento de nuestro ministerio. A través de esta pequeña información, este soldado comprendió que las acciones violentas nunca forman parte de la personalidad de Dios, ni Él inspira a que se cometan, sino que siempre se dejan llevar por el espíritu del gobernante de este mundo, que es el de Satanás. ¿Por qué causó una honda impresión esta información y comprender la voluntad de Jehová en ese tiempo? Porque una de las razones por las cuales este soldado había tomado las armas, se había enrolado en el ejército, era para vengar los asesinatos de sus familiares. Con el tiempo, el soldado dejó el ejército, las Fuerzas Armadas, se bautizó, progresó en sentido espiritual y regresó al pueblo donde vivían los asesinos de sus familiares. Para ese tiempo, su percepción, el cristal con el que miraba las cosas, con que analizaba el punto de vista correcto de Jehová, había cambiado. Así que no fue a buscar venganza, sino todo lo contrario, a llevar el pacífico mensaje de parte de Jehová. Así que el poder que tiene el mensaje que trasladamos cada una de las semanas puede cambiar vida. De hecho, la ha cambiado seguramente en cada uno de nosotros. Y tiene la posibilidad de hacerlo con millones de personas. Pero noten ustedes que el mismo apóstol Pablo, allí en el versículo a continuación, en la parte A del 21, nos hace una nueva exhortación. No te dejes vencer por el mal. Si prestamos atención detenidamente, vemos que estas palabras encierran una lección.
de que es posible vencer en efecto al mal. ¿Cómo lo lograremos diariamente en nuestra circunstancia con nuestras familias? Bueno, empezando por reconocer claramente de dónde viene el mal, cuál es la fuente del mal, que es el opositor a Jehová, Satanás el diablo. Cuando quizás nuestra obra se proscribe, como ocurre actualmente en otras partes del mundo, nuestros enemigos tienen el objetivo de que paralicemos la enseñanza que se imparte a las personas de forma gratuita. Si dejáramos que nuestros opositores paralizaran nuestra predicación, si cediéramos a sus intereses, ¿no estaríamos, piensa usted, autoimponiéndonos una proscripción voluntaria si cediéramos a la voluntad de estas personas? Bueno, en lugar de intimidarlo, podemos buscar o ver la parte positiva, que es seguir apoyando con valor, con firmeza, con constancia, la predicación que dentro de poco tiempo concluirá. Sin duda que es un momento maravilloso el de poder enseñar a otros y sabiendo de que se cumplirán las promesas de Jehová dentro de poco tiempo. Pero ¿qué puede ocurrir si quizás nos sentimos indefensos frente a nuestros enemigos? ¿Sería lo más sabio y razonable frustrarnos o descargar nuestra frustración en nuestros hermanos, en nuestros familiares? Bueno, en esa circunstancia, lo más sabio quizás sería formar amistades o trazar amistades con aquellas personas, nuestros hermanos, maduros en sentido espiritual, que quizás hayan atravesado por experiencia circunstancias difíciles, de injusticias, y poder aprender de cómo las superaron. Quizás de primera mano, quizás buscando en nuestras publicaciones, ver de que podemos desarrollar un sano autodominio que nos lleve a ser pacificadores. Incluso podemos seguir el ejemplo de David. En su tiempo, David se enfrentó a situaciones de violencia. Recordemos cuando Saúl quiso asesinarlo en varias ocasiones, él debió huir mucho tiempo. Fue objeto de una conspiración de su hijo Absalón, así que verdaderamente era una situación muy compleja. No duró poco tiempo, la prueba fue muy amplia. Y en esa circunstancia, ¿qué es lo que decidió David? Bueno, decidió, y lo puso por escrito por inspiración, como lo tenemos en la Biblia, cuando él dijo: arroja tu carga sobre Jehová, y él te sostendrá, jamás permitirá que caiga justo. Y estas palabras se cumplieron tal cual. David fortaleció su fe y confianza en Jehová, y Jehová nunca lo decepcionó. Y lo mismo podemos hacer cada uno de nosotros, acudir a Jehová en nuestras horas bajas y momentos de inquietud. Sin duda, Jehová nunca rechazará un corazón que quiera acercarse a él. Pero noten allí en la parte B del versículo 21, cuando Pablo menciona, en la parte final, sigue venciendo el mal con el bien. Y esto nos traslada a una circunstancia, a una situación que pudiera ocurrir frecuentemente, que es el perdón y las circunstancias que rodean muchas veces al perdón. Pensemos, mientras vemos la segunda ilustración, que un hermano o una hermana ha hablado mal de usted. Así que sin esperar demasiado tiempo, rápidamente decide usted tomar acción y voluntariamente acercarse a su hermano y hacer las paces. Así que allí usted se encuentra frente a su hermano o a su hermana, se siente muy mal por lo que ha dicho acerca de usted y hasta le pide una disculpa verdaderamente sincera. ¿Qué hará usted a continuación? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Bastará con aceptar la disculpa simplemente? Bueno, en realidad Jehová nos motiva a pensar más allá. No solo a aceptar la disculpa, sino también a no guardar rencor o resentimiento. Es cierto que cada uno de nosotros no puede perdonar a la perfección porque no es perfecto, no está en nuestra esencia en este tiempo. Pero sí podemos verlo al asunto de la siguiente forma. Hay una gran diferencia entre el perdón que nosotros damos y el perdón que nos otorga Jehová. Cuando nosotros perdonamos a los demás, tarde o más temprano nosotros sabemos que también nosotros necesitaremos que otros nos perdonen nuestros errores. Pero en el caso de Jehová, decía una tal allá, el perdón es unilateral. Él nos perdona a nosotros, pero nosotros nunca tendremos que perdonarlo a Él. Así que la atalaya nos hacía reflexionar, si Jehová perdona de una manera tan completa, generosa y compasiva, tan amorosa, a seres imperfectos que cometemos diariamente errores contra Él,
¿No esperará que cada uno de nosotros, siendo imperfectos, perdone a su hermano, a su semejante? Y lo que es más importante, Jehová no solo nos pide que lo hagamos, sino que espera verdaderamente que podamos cumplirlo. Pero también el ser personas pacíficas puede motivarnos a ayudar a otras personas a cambiar su percepción acerca de las cosas. Y con eso concluimos la experiencia que mencionamos al inicio de este hombre llamado Joseba, de España, quien en su tiempo se había reunido con un grupo de terroristas poco tiempo antes de llevar a cabo la voladura de la sede de la policía en ese país, en Madrid. Fue detenido, pasó 2 años en la cárcel. Durante ese tiempo su esposa comenzó a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Y Joseba, a pesar de haber integrado esta fuerza armada, violenta, antigubernamental, decidió unirse a ella en el estudio y hacer grandes cambios en su vida. Así que es posible vencer las malas acciones con buenas acciones, concentrándonos en los consejos de Jehová. Pero también hay una experiencia de 2 hermanos de hace algunos años en unas islas del Pacífico que verdaderamente destacan el contraste entre 2 acciones, 2 formas de comportarse por principios bíblicos y según su propio criterio. Estos dos hermanos llamados William y León eran grandes deportistas en este país, en esta isla. En el caso de William tenía un futuro muy prometedor en el rugby, así que tenía propuestas interesantes en términos deportivos, pero paralelamente su hermano León deseaba hacer una carrera también en el rugby, pero había comenzado a estudiar con los testigos de Jehová. Así que tenía que tomar una decisión, no podía servir a 2 amos a la vez. Tomó la mejor decisión, siguió asistiendo a las reuniones, continuó progresando en sentido espiritual, y la madre de ambos, que era testigo, para colaborar y ayudar a su hijo León a que pudiera seguir asistiendo a las reuniones, le compró ropa apropiada para poder asistir al salón. Sin embargo, en un ataque de celos, su hermano William no solo rompió la ropa de su hermano León, sino que se fastidió, se enojó mucho con su hermano León por el progreso en sentido espiritual. Pero ¿cuál fue la reacción de León, que ya tenía un conocimiento acerca de los principios de Jehová? Frenó la situación, meditó, no se vengó de su hermano, sino que estuvo dispuesto a seguir asistiendo a las reuniones de los testigos de Jehová e incluso le obsequió ropa a su hermano William para que también lo acompañara. Esto lo descolocó muchísimo a William, lo llevó a una profunda reflexión, al punto de aceptar William asistir con su hermano León a una reunión de los testigos de Jehová. La experiencia concluye haciendo mención de que William, poquito tiempo antes de bautizarse, recibió una importante oferta del rugby en Europa. Para ese tiempo, sus prioridades habían cambiado, rechazó esa oferta tentadora, pero aceptó la propuesta de Jehová de hacer su voluntad para siempre. Los dos tuvieron la hermosa posibilidad de servir como precursores auxiliares junto a su madre, y el padre de ambos, al ver este excelente ejemplo de una actitud pacífica, verdaderamente a pesar de las dificultades del paso, decidió unirse a ellos, bautizándose como testigo de Jehová. Aunque es cierto que como víctimas muchas veces en la injusticia no podemos cambiar el pasado, sí tenemos una maravillosa esperanza hacia el futuro. ¿Qué les parece si vemos finalmente cuál es allí en el Salmo 37, los versos 8 y 9? Noten allí las bonitas palabras de David cuando dijo: deja de lado la ira, renuncia a la furia, no te irrites, no sea que hagas el mal, porque los malos serán eliminados, pero los que ponen su esperanza en Jehová heredarán la tierra. Así que Jehová nos pone frente a nosotros la oportunidad de cumplir los requisitos de ser personas mansas y pacíficas para poder disfrutar de ese nuevo y maravilloso justo mundo. Por eso queda muy claro el valor práctico de las palabras de Jesús cuando dijo: felices son los que fomentan la paz. Por eso sigamos haciendo nuestro máximo esfuerzo por ser pacíficos con todas las personas, y de esa forma disfrutaremos muy pronto de bendiciones que sin duda serán eternas.